Claro. Vamos a hablar con Sebastián Domínguez, es tributarista. Gracias, Sebastián, por haber venido. A ver si nos ayudas a entender un poco qué está pasando acá. Entiendo que en este caso, cuando uno paga, por ejemplo, la tasa vial, que paga una tasa municipal, pero también el impuesto provincial, no sé si conoces más o menos cómo es el esquema en Misiones, pero se supone que eso que uno paga en impuestos viene en el servicio que te brinda el Estado, que en este caso sería mantener la ruta, los puentes en buen estado. Sí, depende quién lo cobre y qué está cobrando. Si la provincia cobra el impuesto inmobiliario, por ejemplo, uno espera que la provincia destine fondos a arreglar, por ejemplo, el puente. Pero la provincia no tiene una obligación de dar un servicio específico a las personas que lo pagan. Es como cuando uno paga impuesto a las ganancias, bienes personales, no es que el Estado le tenga que dar algo por ese pago. Obviamente uno espera estar en sociedad y espera que el Estado le brinde servicios en general. Para las provincias es lo mismo. Si cobra un impuesto, no tienen específicamente obligación de arreglar ese puente desde el punto de vista técnico. Uno espera que lo haga. En cambio, si cobra una tasa vial el municipio, bueno, ahí sí, el municipio tiene obligación de dar una contraprestación concreta, individualizada y efectiva a quien la está pagando. Acá este puente parecería ser, por lo que indican, no es municipal, digamos, no es del ámbito municipal, y el reclamo se lo están haciendo a la provincia, por lo cual se da el caso de que la provincia lo tiene que haber pagado con lo que recauda de impuesto inmobiliario, de ingresos brutos, y no lo hizo. Están asumiendo un riesgo los productores por necesidad, porque dicen hace 50 años no tenemos el puente, lo necesitamos para trabajar, pero es un riesgo, como bien ustedes decían, no está habilitado. Si hay un accidente en ese puente, quien tiene el accidente va a accionar con la provincia, pero hasta podría accionar contra los que lo arreglaron, claro. Porque es como si uno tiene un bache en la puerta de su casa y va y lo llena con algo, llama a un albañil y lo tapa, y después hay un accidente ahí. Bueno, no pueden los ciudadanos, esto es por necesidad, y es lógico que lo hagan si es que lo necesitan, como lo dicen, pero están asumiendo un riesgo. Digamos. Bueno, pero acá los productores fueron y presentaron los planos en la municipalidad, informaron que lo estaban haciendo. En caso de que no pudieran hacerlo, deberían haberlo sancionado. Quiero decir, o sea, la municipalidad está cometiendo de mínima un acto de desidia porque ni siquiera va a controlar. O digo, si los productores no pueden arreglarlo, debería la municipalidad notificarnos de que no pueden hacerlo y que están cometiendo una contravención. Sí. Políticamente no han querido hacerlo porque encima que lo están arreglando los productores no le quieren ir a clausurar eso que están haciendo. Y lo que pasa es que si no dejas aislado a un montón de gente, digo, no es que tenés que dar una vueltita más, tenés que hacer 50 kilómetros. Claro, pero bueno, lo tiene que hacer el Estado. No es que uno puede ir y arreglar un problema por más que lo afecte, ¿no? De este tipo, porque es en el ámbito público. Ahora, ¿es lógico que lo hagan? Sí. Y es lógico que del Estado no les va a pasar nada. No lo van a clausurar, no le van a iniciar una acción por esto que han hecho. Pero difícilmente la provincia les vaya a reconocer un... Digamos, técnicamente no tiene obligación de reconocerles una exención impositiva. Políticamente puede ser que lo decidan hacer. Ahora, Sebastián, quiero hacer un punto ahí, un doble clic, porque vos recién hablabas de los impuestos provinciales, y tasas ingresos brutos, inmobiliarios, patentes, y las municipales, en este caso 9 de julio, el municipio, que es tasas viales. En este caso concreto, el reclamo, ¿a quién debería ser? Eso lo que dicen es, bueno, queremos que haya una exención impositiva o una reducción de impuestos o el plan que sea. En este caso concreto, el reclamo, ¿a quién debería ser? Bueno, si ellos están pagando una tasa vial... Sí, entiendo que sí. Y esa tasa vial obliga al municipio a mantener los caminos, primero hay que ver técnicamente si ese puente forma parte de los caminos que tiene que resolver el municipio. Si es así, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que iniciar una acción judicial para que el municipio, digamos, uno está pagando una tasa, tiene que haber una contraprestación individualizada, que es el caso que ahora se conoció esta semana en el municipio de Deró. Muy parecido. Lo que hicieron unas personas, dijeron, no hace el trabajo sobre los caminos viales, hay caminos anegados, no puedo ni entrar en el campo por el camino. Hay otros caminos que están en mal estado. Bueno, ¿qué hubo que hacer? Pericia técnica para demostrar que estaba en mal estado. Acá se podría demostrar fácilmente. Y pericia contable, porque también lo que cobra el municipio tiene que tener relación con lo que gasta. No puede cobrar cualquier valor. Tiene que tener una relación razonable y no puede destinar la tasa vial que cobra a otro servicio, por ejemplo.
pero es un tema, una cuestión judicial. Y esa cuestión judicial es muy compleja, porque tarda muchísimo tiempo en un juzgado provincial, y a veces los juzgados provinciales le dan la razón a los municipios, no... Digamos, es un tema muy complejo de discutir en la Argentina y tenemos más de 2.200 municipios, por lo cual esto es muy común en otros lugares también. Claro, porque además es muy difícil de saldar, porque digo, tampoco el municipio puede decidir, el intendente en este caso, decir, bueno, a estas 5 personas yo le doy una exención impositiva o les condono una deuda o les hago un régimen especial porque hicieron un puente. Digo, tiene que haber un acto administrativo o una cuestión judicial. Bueno, ahí sería el Consejo Deliberante a nivel municipal que apruebe la exhibición o una reducción de tasas, por ejemplo. Claro. Y si fuera a nivel provincial, debería la legislatura de la provincia de Misiones eximir o reducirles el impuesto inmobiliario, pero como ellos, una señal, por lo que entiendo, tienen una deuda previa, entonces Claro. lo que se pide es que se condone esa deuda en función de la plata que ellos pusieron en el puente. Sí, podría hacerlo. Como la si fuera legislatura, una suerte de acuerdo, de negociación, de... La legislatura podría hacerlo. Ahora, eso es un precedente, ¿no? Es un precedente que si lo hacen y después puede esto empezar a pasar en otros lugares también. Entonces, ¿qué hace hay la que ver gente? si política. Perdón, ¿no? Porque usted se dedica a impuestos. Pero, claro, pagar impuestos es una de las cosas más antipáticas. O sea, que más De no... las que hay, seguro. ¿No? O sea, uno no quiere pagar... Porque además sentís que es una plata que está yendo a una lata sin fondo. O sea, yo me deslomo trabajando, realmente. Logro... Se Buen ríe. término, buena palabra. Se ríe el tribunal. Claro, me pasa que... Y bueno, para eso la estoy usando. Pero, digo, me deslomo laburando, pago el impuesto, un montonazo de plata, para nada. Porque me parece que la sensación de la mayoría de los ciudadanos es que no nos viene nada. O sea, porque la seguridad es mala, porque el transporte público es malo, porque la salud pública está saturada. Entonces, como que lo que viene en servicio público, si bien ningún impuesto tiene una asignación específica, o no lo tienen, como usted explicaba antes, si, che, yo pago los impuestos, o sea, ¿para qué? O sea, ¿dónde me lleva esta plata que pongo? Porque encima, cuando tengo un problema concreto, tampoco me lo arreglan. Y tampoco lo puedo arreglar yo porque estoy cometiendo un delito. Es como... Por eso a tanta gente le gusta hablar de desobediencia fiscal o... No, pero entonces que me obligan a cometer un delito. Exactamente, que creo que ese es como que lo que sigue empeorando la situación, ¿no? Porque o decís, o encaro esta obra que la hago con mis propios medios, sin la supervisión del propio Estado, que debería haberlo hecho en principio. La deuda esta que ellos contraen no me queda claro en qué está, pero yo también en su situación capaz digo, ¿sabes qué? Yo no te pago un impuesto municipal, me pongo a hacer la obra. Pero es que ellos ni siquiera están queriendo entrar en desobediencia fiscal, ellos quieren un lo digo acuerdo. en el caso de ellos, pero digo, si estás en esas circunstancias, la pensás. Decís, entre que el Estado no me provee el servicio que me debería estar proveyendo y encima estoy pagando los impuestos, mando todo a cualquier otro lado y no pago los... O sea, creo que impulsa un poco esa... La solución de largo plazo es el voto. ¿Sí? O sea, votar a los políticos que cambien esto. Pero eso es en el mediano a largo plazo. No hay. Hoy por hoy es iniciar acciones judiciales, depende del caso particular que fuera. Con toda la complejidad que eso genera. Y los tiempos aparte. Y ¿no? los tiempos, y aparte que cuando la discusión es a nivel provincial, muchas veces, aunque tenga razón el que hace la acción, el juzgado de primera instancia le da la razón al municipio, la Cámara también, el Tribunal Superior de la provincia también, y recién la Corte Nacional le da la razón después de 15, 20 años. Entonces, son cuestiones bastante complejas de resolver. Sebastián, ingresos brutos, que es un impuesto muy cuestionado por muchas pymes, sobre todo, que es un impuesto que cobran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay una disputa ahí entre el gobierno y las provincias por este impuesto, que si se baja, si no se baja. ¿Tiene alguna contraprestación? Individualizada. Más que ¿no? recaudatoria. Claro, bueno, el Estado provincial y la Ciudad de Buenos Aires tienen que dar servicios, pero no es que porque uno pague... Perdón, sí. te hago un paréntesis ahí, así te lo explico bien, porque uno dice, bueno, un impuesto, una tasa vial o un impuesto, no sé... El ABL, municipal, o el ABL, en teoría tiene una contraprestación. Bueno, pero porque tiene una asignación específica, Claro. recaudan para tal cosa. A eso me referí. Ingresos brutos no tiene asignación específica. No, habría que diferenciar Es porque meramente técnicamente recaudatorio. Asignación específica es, por ejemplo, que un impuesto es coparticipable o tiene una asignación específica para destinarlo Como el de los combustibles. Claro. Claro, que tiene para un fideicomiso vial. Sí, o por IVA, ejemplo. por ejemplo.
Y después, pero eso no quiere decir que si uno paga impuesto a combustible le tienen que arreglar su camino por ese impuesto, sí por una tasa vial. Bueno, pero que cobra los el municipio. combustibles tienen un destino específico para Sí. obras viales, claro. Claro, pero eso no implica que tenga que arreglarle a uno que lo paga su camino. No, está claro. Se Pero tiene la que tasa destinar a vial- rutas, pero por ahí no me tocó la mía. Claro, Claro. pero en cambio la tasa vial, si uno la paga, sí le tienen que arreglar su calle, su camino, Sí. porque la cobra el municipio que tiene que dar esa contraprestación. Entonces, para ingresos brutos es el rentas generales, que la provincia hace lo que quiere y ahí toma más empleados de lo que necesita, y lo destina a pagar eso, hace acciones publicitarias, cosas que no vienen en un servicio prestado quizás al ciudadano, a la empresa. Entonces ahí está el problema. Pero es un problema muy difícil de resolver, porque ingresos brutos, de acuerdo a la información que brinda el Ministerio de Economía, representa para las provincias 70% o más de su propia recaudación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 80%, tengo entendido. Entonces, de su recaudación. Quiere decir que bajar eso le afecta el presupuesto en una forma relevante. Y a nivel nacional, si uno dice, el IVA recauda 7% del PBI. Ingresos brutos de todas las provincias, 4,1%. Tengamos presente que es más de la mitad del IVA, con lo cual es muy difícil resolver ingresos brutos. Se había comenzado en el gobierno de Macri con un camino que fue el consenso fiscal 2017 para que las provincias empiecen a bajarlo en un cronograma, Que lo firmaron todas las provincias. salvo San Luis, Salvo San todas, Luis, ¿sí? Y Cava también, pero después se suspendió con el gobierno de Alberto Fernández, volvió para atrás y empezaron a aumentar muchas provincias ingresos brutos. Y es difícil, esto requiere un acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal, que pareciera hoy muy difícil que se pueda lograr. Imagínense que si no se pueden poner de acuerdo ni entre los despachos de la Rosada. Claro. No, pero además que siempre hablamos de la famosa manta corta, en donde la recaudación viene mostrando hace meses una baja. 8 meses de baja. 8 meses de baja, veremos qué pasa en marzo. Digo, ¿cómo resolver eso? Si ingresos brutos es buena parte del presupuesto de recaudación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿quién va a querer bajar ingresos brutos en este contexto? Quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿La baja en la recaudación tiene que ver con una caída en la producción, una caída en el consumo o con una decisión, como decía Andrei, de que más gente va hacia la informalidad y deja de tributar? Bueno, hay una mezcla de todo eso, ¿no? Porque hay como una sensación que se ha creado de que se pueden evadir los impuestos, ¿no? Bueno, el presidente dijo que eran héroes los que no pagaban por impuestos. Eso incide. Hay gente que se aumentaron umbrales de régimen de información, que quizás ni deberían existir los regímenes, pero todas las medidas, inocencia fiscal, usar los dólares no declarados, eso genera una conciencia para dejar de pagar impuestos. Y eso es contraproducente para la recaudación. Por otro lado, el IVA bajó un 2 y pico % en términos reales. Eso podría ser una baja en el consumo, de falta de baja en el consumo. Y por otro lado también hubo baja de derechos de exportación, porque se bajaron y se eliminaron economías regionales, de impuestos internos, porque se eliminó. Entonces, es una combinación de distintos factores, que puede ser evasión, caída de la actividad económica, más baja de impuestos, que generaron esta baja de 8 meses para acá, y veremos ahora en abril qué es lo que sucede. Si es un cambio cultural, si es que la gente dice, che, la verdad que no pago más impuestos, ¿no? Me siento un boludo. Si yo voy y pago los impuestos, soy como el más gil de este país porque no paga nadie, después aparece una moratoria o aparece un consenso fiscal, ¿para qué lo hubiera a pagar? Es muy difícil de dar vuelta a la página, digamos, deberían los próximos gobiernos ponerse creativos y ver de qué manera van a recaudar, porque es muy difícil volver hacia atrás. Es difícil, digamos, uno puede decir no pagar, quizás tiene suerte que no tiene ningún reclamo, no tiene ningún juicio de ejecución fiscal, ninguna inspección. Pero a veces alguien puede decir no pagar y tiene una inspección, le hace una determinación. O, por ejemplo, en tasas municipales, por ejemplo, en Pilar, muchos han iniciado acciones para que no le cobren la tasa ABL, porque fue un aumento exorbitante en algunos lugares. No obtuvieron la medida cautelar de la justicia para no pagarlo y el municipio automáticamente le inició el juicio de ejecución fiscal, el de apremio. Entonces ahí va a tener que pagar. Es decir, entonces depende a veces si alguien es que dice no pago más, hago todo en negro, no lo pueden detectar, no tiene bienes, quizás no le pasa nada. Ahora, si la empresa es una empresa que tiene actividad, tiene bienes y difícilmente pueda dejar de pagar directamente los impuestos, no es algo simple, digamos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias.
súper claro. Hablamos con Sebastián Domínguez, tributaristas. Hablábamos del tema quizás más antipático, que es el de pagar impuestos.